¿Todos sí la pueden ver? Ya, listo, vamos a comenzar. Ya, disculpe por la demora. Es la clase que les debía, chicos. Vamos a tratar diverticulitis. Ya. Entonces, la diverticulitis es una enfermedad inflamatoria del intestino grueso. ¿Ya? Se mueve, ¿no, hijos? ¿No, chicos? Entonces, estos divertículos se van a presentar, por ejemplo, en pacientes. ¿Alguien está? Perdón, perdón. Ya, lo que vamos a tratar es la enfermedad diverticular, ¿ya? Eso es lo que se llama la diverticulitis. Entonces, la enfermedad diverticular es la presencia de divertículos sintomáticos, o sea, que estos divertículos que van a presentar síntomas a nivel del paciente, ¿ya? En cambio, la diverticulosis es la existencia de divertículos sin inflamación. Se van a diferenciar entre divertículos falsos y verdaderos. Es más frecuente en Estados Unidos y en Europa en personas mayores de 50 años. ¿Por qué? Por la falta de fibra dietética o porque tienen un colon sigmoide redundante o genéticamente ya están predispuestos a ello. Y la diverticulitis es la inflamación e infección de estos divertículos. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Ya? Los divertículos son aquí, como ven, pequeñas, no sé si alcanzan a ver el dibujo, que salen tanto en el colon derecho como en el izquierdo. Son pequeñas inflamaciones de la pared. ¿Ya? Pero acá hay que ver también y que se va a diferenciar entre los divertículos falsos y los verdaderos. ¿Qué es la diverticulitis? La diverticulitis es la inflamación e infección relacionada a un divertículo. Así se ve cuando le hacemos nosotros una sigmoidoscopía, ¿no? Una endoscopía baja. Se ven como pequeños agujeros dentro de la mucosa y se protruyen hacia afuera, hacia afuera del intestino. Es más frecuente, más o menos de 10 al 25% de las personas. Es la infección peridiverticular y pericólica resulta de la perforación de un divertículo que va a originar contaminación, inflamación e infección. ¿Ya? Es una complicación de la enfermedad diverticular, como hemos dicho, entre los pacientes que requieren hospitalización para su tratamiento, entre el 10 y el 20% necesitará intervención quirúrgica urgente. Y el resto de ellos, por ejemplo, más del 40%, van a presentar peritonitis purulenta o fecal. ¿Cómo se van a clasificar? Se van a clasificar en diverticulitis simple o diverticulitis complicada. La simple es la forma más frecuente y representa el 75% de los episodios de diverticulitis. Se origina por una perforación diverticular que es limitada por la grasa pericólica y el mesenterio, conduciendo a una reacción inflamatoria leve, peridiverticular, flemón y como máximo al desarrollo de un pequeño absceso pericólico. En cambio, cuando hay una diverticulitis complicada, esta forma se produce casi en el 25% de los episodios restantes, ¿ya? De diverticulitis y supone un grado mayor de inflamación y perforación con el desarrollo de complicaciones, abscesos, fístulas, obstrucción o perforación libre. ¿Qué factores de riesgo tengo yo o tienen las personas, los pacientes, para desarrollar divertículos? Es una dieta baja en fibra y rica en carbohidratos refinados. Existen otros factores de riesgo asociados con la patogénesis, como el sedentarismo, el estreñimiento, el tabaquismo, la obesidad y el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son los síntomas que van a presentar los pacientes? Es más frecuente es el dolor persistente en el abdomen inferior izquierdo, con irradiación a la región suprapúbica, dorso y músculo izquierdo. Ocasionalmente hay anorexia, náuseas y vómitos. Si el proceso compromete la vejiga, va a haber disuria y polaquiuria. Por lo común se observa fiebre moderada. En los casos leves va a haber defensa y dolor a la descompresión, a veces con la palpación de una masa dolorosa de bordes difusos. En los casos más severos se puede encontrar distensión por ilio paralítico o componente obstructivo. Al tacto rectal será doloroso hacia el fondo del saco de Douglas y en ocasiones se palpará un tumor pelviano.
El diagnóstico tiene el diagnóstico laboratorial y también el diagnóstico imagenológico. A nivel laboratorial, la leucocitosis va a ser más frecuente, pero no va a ser un dato absoluto, ¿no? No va a decirte que este paciente, porque tiene leucocitosis, va a ser diverticulitis, puede ser una apendicitis, puede ser otra cosa más. En la radiografía simple de abdomen, con el paciente acostado y de pie, y la radiografía de tórax también nos van a ayudar a poder diagnosticar. Frecuentemente no van a ofrecer mayor información diagnóstica, pero puede mostrar componente obstructivo, como vemos el de arriba, ¿no? Componente obstructivo, por ejemplo, de colon o intestino delgado. Acá, la de arriba ya hay niveles hidroellos, ¿no? Que me están mostrando el componente obstructivo. También va a haber, a veces también cuando se pide, ustedes van a ver que a veces pedimos radiografía de abdomen con cúpulas diafragmáticas, es para ver esto, ¿no? Lo que está señalando la fecha. Esto es aire dentro de la cavidad abdominal. Eso es un neumoperitoneo, ¿no? Es gas dentro del retroperitoneo, vejiga o sistema portal, y es una clara indicación de que hay que intervenir quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque se ha perforado algo ahí en la cavidad abdominal, por eso que hay aire en el neumoperitoneo. Es un neumoperitoneo, ¿ya? Es una ayuda que nos va a indicar que está perforado algún intestino o algo así. Y también podríamos pensar que puede ser un divertículo que se ha perforado. Y eso es intervención quirúrgica urgente. El diagnóstico, como hemos dicho, la endoscopía es un valor muy limitado en la diverticulitis aguda, con dificultades en su realización por fijación de asas y dolor, pero especialmente por el peligro de perforación. Cuando yo quiero hacer el diagnóstico, cuando el paciente está en el periodo, digamos, inflamatorio, infeccioso, no le puedo indicar endoscopía. Entonces, después de que pase el periodo infeccioso o inflamatorio, ¿listo? No en el momento agudo, ¿por qué? Porque puede haber mayor perforación, ¿ya? El uso de radiografía mediante enema contrastado también es peligroso porque también puede causar perforación diverticular o el pasaje de vario a cavidad peritoneal ocasionando peritonitis. Por lo general, el estudio se puede postergar por 2 semanas para poder hacerlo con seguridad. Se le recomienda una coloroscopia, ¿no? Así que mi paciente tiene su primer episodio de diverticulitis, se trata, que no es complicado, ¿no? 2 semanas después recién le hago la colonoscopia, ¿no? Y en la colonoscopia vamos a ver esto, pequeñas perforaciones que se protruyen hacia la cavidad, ¿no? El intestino son como pelotitas, si se ve también en el enema contrastado, ¿no? Al costado, al lado del sigmoides. Es decir, se va a protruir casi todas las capas del intestino. Ese es un divertículo verdadero. Pero cuando es un divertículo falso, solo protruye la serosita, no protruye todas las capas. Entonces, eso también hay que hay que saberlos diferenciar. Se indica antes, se recomienda el uso de sustancias hidrosolubles. Para hacer un enema, un estudio contrastado, de repente una sustancia hidrosoluble, ¿no? Que no cause mayor problema, o sea, que no cause perforación. También se pide la tomografía, es lo más saludable, ¿no? Es una tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste endovenoso y oral. Se ha convertido en el estudio más confiable de la diverticulitis aguda. Tiene una sensibilidad de 90 al 95% y una especificidad del 72%. Los hallazgos encontrados van a ir en orden de frecuencia, son engrosamiento de la grasa pericólica, que acá la vemos, ¿ya? Visualización del divertículo en un 84%, el engrosamiento de la pared colónica en un 70%, el absceso en un 35%, acá ya está todo accedado, la peritonitis en un 16% y la fístula en un 14% y la obstrucción colónica en un 12%. Ya, la tomografía computada no es útil para diferenciar entre el cáncer o la diverticulitis. Sí, es verdad, ya. Lastimosamente, esta imagen también se puede ver en personas adultas de 80, 75 años que pueden hacer un cáncer en vez de un divertículo. Esto que es un divertículo complicado, tiene un proceso de absceso, hay líquido, engrosamiento de la pared y engrosamiento de la grasa. También la ecografía nos puede ayudar, ¿ya? Puede ser muy útil y tiene ventajas de ser económica, repetible y realizada en la cama del paciente. Su sensibilidad va del 84 al 98%, la especificidad de 80 al 97%. Sus inconvenientes son las limitaciones del paciente, es decir, si un paciente es obeso, ¿no? O si está distendido, por la cantidad de gas no voy a poder hacerle una buena ecografía. Y también
dependiendo de la persona que lo haga, ¿no? Porque es ecografía dependiente, es operador dependiente, ¿no? Si es que no es un especialista, a veces me va a llevar a otro lugar, ¿ya? El método va a mostrar una pared intestinal hipoecogénica, como ven acá, ¿ya? Engrosada, y puede señalar la presencia de abscesos. Mira, bien marcadito el intestino, ¿no? El tratamiento el tratamiento de diverticulitis tiene dos, ¿no? Tanto quirúrgico o como el médico. Primero, hay que considerar la decisión a favor o en contra de una operación. Segundo, consideración de la elección o no de la cirugía resectiva o confección o no de una anastomosis inmediata. El tratamiento va a depender de la intensidad de la diverticulitis y de las dificultades de tratamiento se pueden medir mediante los sistemas de estadificación de la enfermedad, ¿ya? Hay que estadificar la diverticulitis. Por eso hay dos tablitas que ahorita les voy a mostrar. La elección del procedimiento quirúrgico. La elección del procedimiento quirúrgico debe basarse principalmente en el grado de la enfermedad y el tiempo de contaminación peritoneal, estado general del paciente, del entrenamiento del equipo quirúrgico y de la infraestructura del médico asistencial. Va a aumentar el riesgo que tenga el paciente una enfermedad coronaria, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, la diabetes, la insuficiencia renal, el uso de corticoides y las enfermedades colágeno dependientes. Para estadificar la diverticulitis y sus complicaciones se ha hecho una tablita que se llama la clasificación de Hitchin, ¿ya? Esta va a permitir uniformar los diagnósticos y las propuestas terapéuticas basadas en la gravedad del proceso y la comparación con otros centros. Facilita el control y la evolución del paciente, así como el resultado del tratamiento. Esta es una escala de Hitchin de 1978, ¿no? Que dividía en 4 estadios la enfermedad diverticular. Primero, el absceso pericólico, el mesentérico, el estadio 2, el absceso pelviano bloqueado, el estadio 3, peritonitis generalizada purulenta, estadio 4, peritonitis generalizada fecal. Se modificó en el 2000, ¿ya? Y se hizo esta otra clasificación, del estadio 0 al estadio 4. En el estadio 0 tienes una diverticulitis crónica sin obstrucción o probablemente que tenga una fístula crónica. En el estadio 1, diverticulitis flemonosa o abscedada, absceso paracólico o mesocólico, fístula aguda, diverticulitis crónica con obstrucción. En el estadio 2, absceso pelviano, pelviperitonitis. En el estadio 3, peritonitis generalizada purulenta. Y en el estadio 4, peritonitis fecal, diverticulitis necrótica. El tratamiento médico, como les dije, se va a dar en pacientes que tengan un episodio leve y pueden ser tratados por consultorio externo, ¿no? Si es que el paciente tolera la vía oral. El régimen es de líquido por boca y antibióticos de amplio espectro para una semana o 10 días. El tratamiento antibiótico debe basarse en la flora, ¿no? Dependiendo de la flora, que es gran negativa, asociada la mayoría de las veces a presencia de bacteroides frágiles. Una buena combinación es la administración oral de ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12, y metronidazol, 500 cada 8. Ya, esto va a ser por una semana o 10 días. Esto va a depender del grado del paciente, como les dije, ¿no? Si el paciente tolera vía oral, normal, lo puedo tratar por consultorio y en su casa, ¿no? Y primero iniciando dieta líquida. Cuando los pacientes estén asintomáticos, comienza la alimentación sólida y en forma progresiva, ¿no? Si una vez que el paciente ya ha bajado la fiebre, ya no está tan complicado, ya comienza a se aumenta la alimentación, ya se le da progresivamente una dieta blanda y luego un poquito más completa. Cuando el cuadro clínico es más intenso, va a requerir hospitalización, ¿ya? Va a tener el paciente que estar en reposo intestinal, la hidratación endovenosa es elemental, la administración de antibióticos de amplio espectro que puedan cubrir la flora anaeróbica y aeróbica, ¿ya? Y que incluya cobertura para enterococos. El dolor se controla con antiespasmódicos y calmantes, pero está contraindicado el uso de morfina. Luego del tratamiento médico exitoso, los pacientes deben ser reevaluados mediante sigmoidoscopía y colon por enema varitado o mediante colonoscopía total. Esto, cuando ya el tratamiento ha sido un éxito, ¿no? Tratamiento médico, después de 10 días que mi paciente ha tomado su vía oral o de repente en hospitalización, se puede dar de alta y después de 2 semanas recién le voy a indicar la colonoscopía o sigmoidoscopía. Ya antes no, porque puede tener problemas de perforación.
El tratamiento médico, ¿no? Los síntomas del paciente deberían comenzar a mejorar en 48 horas. Y si de ello, si este retrocede o el paciente es estudiado 2 o 3 veces después del tratamiento, ¿no? Si es que yo lo inicio en 48 horas, el paciente debe estar mejor, sin fiebre, sin dolor. Si el tratamiento médico falla, se debe solicitar una tomografía computarizada para descartar la presencia de abscesos u otras manifestaciones que van a agravar su cuadro, ¿ya? Si no se hay abscesos y el paciente persiste escéptico, la indicación quirúrgica es de urgencia. Cuando el tratamiento médico fracasa, ¿ya? ¿Cuándo voy a pensar esto? Cuando persiste una masa dolorosa y palpable, ¿ya? Continúa el hilio, es decir, que el paciente no tolera nada por vía oral y sigue vomitando y sigue con dolor y no elimina gases, se está complicando. La temperatura menor de 36.6 o mayor a 37.8. Los recuentos leucocitos menor a 2.500 o mayor a 13.500. Hallazgo de estenosis cuando se le hace su colon por enema, o también la tomografía computarizada va a mostrar la presencia de absceso con contraste extracolónico o gas. Es un elemento útil en la distinción, ¿no? Todo esto cuando mi paciente está fallando el tratamiento médico. Entonces, el paciente va a ser un paciente candidato para el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento se indica al paciente en el que falla el tratamiento médico o en el que se presenta con una peritonitis generalizada. El fracaso del tratamiento médico puede hacerse evidente en pocas horas o demorar de 3 a 5 días. El cambio de conducta será provocado por el mantenimiento o intensificación de las manifestaciones locales o por el compromiso sistémico. Es decir, si yo estoy con mi paciente en hospitalización y le pongo un tratamiento endovenoso, ¿ya? Y a las 48 horas sigue con fiebre, sigue taquicardia, al tercer día no ha bajado los leucocitos, al contrario, el paciente luce escéptico, este paciente debe entrar a sala de operaciones. Si los signos permanecen confinados en fosa ilíaca izquierda, no hay apuro en operar, ¿ya? La operación urgente es requerida a menos de la tercera parte de los enfermos internados por diverticulitis aguda. A veces, este ítem te dice, ¿no? Si es que solo está localizado en fosa ilíaca izquierda, a veces no hay el apuro de operar. ¿Por qué? Porque se puede aplastronar o puede formar un acceso bloqueado. Entonces no hay problema, ¿no? La gran mayoría revierte con antibióticos. Entonces, por eso es que se pueden ir a su casa, ¿no? Pero a veces queda el resto de que se complica más. ¿En quiénes indica una operación? Acá puede haber dos casos, ¿ya? Puede haber una cirugía electiva y una de emergencia. La electiva se van a dar en cierto tipo de pacientes, ¿ya? Efectuar cirugía electiva del paciente joven en el primer ataque severo y en el resto en la primera recurrencia, pero se debe ser cauto en la indicación y atender al intervalo entre los ataques y la intensidad de los mismos, ¿no? Si es un paciente joven que tiene su primer ataque y ha sido muy severo, de repente sí le puedo indicar, ¿no? Una operación más o menos selectiva, arregladita, ¿no? O va a depender también de cuántas recurrencias ha tenido al año, ¿no? Si son 3 a 4, ¿no? Y mi paciente se siente cada vez peor. Por ejemplo, ¿en quiénes? Ataques recurrentes de inflamación local de 2 a más abdominal tensa y persistente, estrechamiento o deformidad marcada de sigmoides al examen radiológico, disuria asociada con diverticulosis, rápida progresión de los síntomas desde el comienzo, signos clínicos y radiológicos que no excluyen definitivamente al carcinoma, edad relativamente joven y enfermos inmunocomprometidos, ¿ya? La edad del paciente es particularmente importante al considerar la operación electiva. Los pacientes menores de 50 años tienen tendencia a sufrir repetidos ataques de diverticulitis y complicaciones más progresivas, ¿ya? Y más severas también. La mortalidad de las operaciones urgentes por enfermedad diverticular son 5 veces mayores que las operaciones electivas. Como les he dicho, a veces se forman abscesos, ¿ya? Y a esos abscesos hay que drenarlos. El drenaje transcutáneo o laparoscópico es indicado en los abscesos pericólicos o pelvianos, donde proporciona excelentes resultados en un 74 a un 94% de los casos y sin complicaciones relacionadas con su uso. Se efectúa mediante ayuda ecográfica o con tomografía computada y bajo tratamiento antibiótico de amplio espectro.
Los catéteres se dejan hasta la cesación del drenaje y la resolución del dolor y la fiebre. Se efectúan lavados diarios para asegurar la permeabilidad del drenaje. A nivel laparoscópico también se puede hacer la estadificación y tratamiento del episodio agudo. Se ha mostrado útil, especialmente en los cuadros de pelviperitonitis sin perforación demostrable, en que la evolución fue favorable con el lavado y el drenaje. El drenaje quirúrgico con o sin colostomía puede ser una solución en caso de hallazgos operatorios sin condiciones propicias para un tratamiento resectivo. Entonces, de acuerdo a la escala de Hinchey modificada, esas tablitas, de acuerdo a esa tablita que hemos visto, va a depender del tratamiento, ¿ya? El diagnóstico de tratamiento por estadios. Por ejemplo, en un estadio 0, donde se encuentra una diverticulitis crónica o una fístula crónica, el tratamiento en la fístula crónica se va a presentar como consecuencia de una diverticulitis aguda, curada, con cicatrización, acortamiento de dificultades menores y transitorias del pasaje del contenido intestinal. El diagnóstico es especialmente radiográfico mediante el enema varitado, en que se observa el colon diverticular acortado y con la luz estrechada. La fístula se forma por la perforación de un divertículo en una víscera vecina, ¿ya? Frecuentemente con un absceso intermedio. Su frecuencia va a variar del 5 al 30% en los casos operados. La variedad más común es la fístula colovesical y le siguen en orden decreciente las fístulas a la piel, a la vagina y al intestino delgado. ¿Ya? Las fístulas colovesicales van a presentar síntomas, ¿no? El paciente va a tener infecciones urinarias con cistitis a repetición, que se van a manifestar con disuria, polacturia, hematuria, dolor suprapúbico, neumohematuria y muy raramente fecaluria. El pasaje de gases o material fecal por la uretra es diagnóstico. La radiografía por enema varitado demuestra la presencia de una fístula en algunos casos y señala la presencia de divertículos, ¿ya? La citoscopía muestra la presencia de cistites en la mitad de los casos el orificio fistular y la cistografía muestra la comunicación del 30% de los casos. No sé si ven acá, en la primera, la vejiga se pinta y acá se ve como un caminito hacia el intestino. Acá está mostrando la fístula que se formó del intestino a la vejiga. Acá hay aire dentro de la vejiga que probablemente haya una fístula también al intestino. Y este es el enema de colon varitado, ¿no? Que te puede mostrar, mira, acá está un divertículo, te muestra los divertículos y también si es que hay fístulas colovesicales. Son las más comunes, ¿ah? ¿Qué tratamiento se hace? La tendencia es tratar todas las fístulas mediante resección y anastomosis primaria. En el caso de la fístula colovesical es frecuente no hallar el orificio vesical al separar los órganos. Si está presente, se lo sutura con material de reabsorbible, lento, en 2 planos, sin necesidad de resección de bordes. Es conveniente interponer aumento entre la anastomosis colónica y la víscera suturada. El catéter vesical se mantiene entre 7 a 10 días y la fístula colovaginal no es necesaria suturar la vagina. En las fístulas entéricas frecuentemente se efectúa la resección de ambos segmentos intestinales y se hacen 2 anastomosis términos terminales. En el estadio 1, cuando se presenta diverticulitis flemonosa o abscedada, que va a provocar un absceso paracolónico o mesocolónico, ¿qué se hace? ¿Ya? El flemón diverticular es un estadio intermedio y la evolución puede ir a la curación o la progresión de la enfermedad hacia la abscedación o perforación con peritonitis. Patológicamente se caracteriza por la inflamación con microabscedación y adherencias a los órganos vecinos. Frecuentemente se palpa una masa dolorosa y bordes imprecisos. La tomografía computarizada muestra el engrosamiento de la pared intestinal, aumenta el espesor, hay un edema en el mesenterio, hay un compromiso inflamatorio de vísceras vecinas y la tumoración difusa extraluminal. Esta etapa intermedia es de corta duración y va a durar entre 48 y 72 horas y puede por lo común determinar su evolución. Su tratamiento se basa en el reposo físico e intestinal y la administración de antibióticos de amplio espectro, ¿ya? El absceso pericólico, si es que se forma, o intromesocólico es la complicación más frecuente de la diverticulitis sigmoidea y representa las 2/3 partes de los pacientes que se intervienen. Las manifestaciones clínicas están por lo general limitadas solo a la fosa ilíaca izquierda, donde puede palparse una masa dolorosa y con defensa abdominal localizada. No es conveniente el uso de medios de diagnóstico que aumenten la presión intracolónica. Es sumamente útil la tomografía computarizada
en el diagnóstico y el tratamiento de esta complicación. También la ecografía en los casos favorables localiza la complicación y colabora con su tratamiento. ¿Ya? El tratamiento inicial consiste en la administración de antibióticos de amplio espectro y reposo intestinal. Este tratamiento es frecuente, efectivo en los abscesos menores de 5 centímetros. Si los síntomas no mejoran, debe procederse a un drenaje de la colección. Para ello existen dos opciones, drenaje percutáneo o el quirúrgico. ¿Ya? En cambio, en el estadio 2, donde vemos un absceso pelviano o una pelviperitonitis, por ejemplo acá señalando, ¿no? Un absceso pelviano, pelviperitonitis, la tomografía va a depender del estado del paciente y del tamaño del absceso. Van a guiar el tratamiento. Si este absceso es menor a 5 centímetros y tiene un buen estado general el paciente, se continúa el tratamiento antibiótico. Pero si el absceso mide más, ya de 5 centímetros, y cuando hay un mayor compromiso sistémico, el tratamiento es un drenaje percutáneo de elección, ¿ya? Cuando no es posible el drenaje percutáneo, se impone el tratamiento quirúrgico y en condiciones apropiadas se recomienda efectuar la resección colónica, apertura y levado de abscesos, anastomosis inmediata y anastomosis y ostomía proximal. Ya el paciente va a quedar con ostomía aquí. La pelviperitonitis diverticular no es infrecuente. Se halla pus en la pelvis y el peritoneo pelviano muestra claros signos de infección, pero el resto de la cavidad peritoneal es normal. Posiblemente sea un cuadro intermedio, común de la diverticulitis que ceden con tratamiento médico. En cualquier caso, se aconseja el lavado de la cavidad pelviana y a continuación el tratamiento antibiótico. En el estadio 3, cuando hay una peritonitis generalizada y purulenta, el tratamiento es quirúrgico, inmediato de la diverticulitis aguda. La operación programada para esta cirugía es la operación de Hartmann, que va a interrumpir el derrame intestinal y evita la anastomosis en enfermos severamente comprometidos. Es de alta mortalidad, dificultades técnicas en 2 grandes operaciones, largo periodo de incapacidad, un porcentaje entre el 30 y el 50% de los pacientes que no completa el procedimiento y quedan de por vida con su colostomía. En condiciones favorables, luego de la resección, la anastomosis inmediata con o sin ostomía proximal es la mejor opción. También acá va a depender del grado de nutrición del paciente. A veces las ostomías, se les deja ostomías a los pacientes porque no tienen una buena alimentación, una buena nutrición, ¿no? Y que no podría yo hacerle una anastomosis primaria. Peor aún si tiene una peritonitis generalizada o purulenta. En el estadio 4 o peritonitis fecal, donde hay una diverticulitis necrótica, es la complicación menos frecuente, pero es la más grave de una diverticulitis sigmoidea. Es la consecuencia de la perforación libre, frecuentemente acompañada de necrosis, con el pasaje de material fecal a la cavidad peritoneal. Es grave y el compromiso del estado general y alta mortalidad. El cuadro comienza bruscamente con dolor y distensión. Rápidamente el paciente muestra signos de sepsis progresiva, con fiebre, taquicardia y tendencia a la hipotensión. El abdomen frecuentemente distendido será muy doloroso a la palpación, con defensa generalizada y dolor a la descompresión. Las radiografías de abdomen y de tórax mostrarán asas dilatadas y frecuentemente neumoperitoneo. Acá sí vas a encontrar tu neumoperitoneo. El tratamiento es reposición de líquidos y electrolitos y la iniciación del tratamiento antibiótico se procede al tratamiento quirúrgico. En esta forma de enfermedad no hay otra indicación que la resección del colon comprometido, el cierre del muñón distal y la ostomía sigmoidea, o sea, una ostomía de Hartmann, ¿ya? En esta situación hay que abreviar los tiempos quirúrgicos, no se debe movilizar el ángulo esplénico ni entrar en el espacio presacro. En caso de intensa infección y compromiso general, puede estar indicado la laparotomía contenida con repalarotomías programadas. Es decir, solo entro, limpio los accesos, vuelvo a entrar y van a ser repalarotomías programadas, porque si el estado del paciente no me permite poder hacer más trabajo en él, ¿ya? Otras propuestas terapéuticas, por ejemplo, en el estadio 0 o una divertículos crónica sin obstrucción, pero con fístula crónica, tratamiento ideal, resección y anastomosis primaria, tratamiento opcional, resección, anastomosis y colostomía proximal. En el estadio 1, donde hay una diverticulitis flemonosa o abscedada, el tratamiento ideal para este absceso, el drenaje percutáneo. Para los procesos inflamatorios no drenables, resección y anastomosis con o sin colostomía.
Para la obstrucción, lavado intraperitoneal y anastomosis inmediata. El tratamiento opcional para los procesos agudos, resección sin anastomosis. Para la obstrucción por divertículos crónicas, cirugía en 3 tiempos. El tratamiento de necesidad, drenaje y colostomía. Para el seso pelviano y pelviperitonitis en estadio 2, el tratamiento ideal es el drenaje transcutáneo o laparoscópico. Otra opción, resección y anastomosis y colostomía temporaria. De necesidad, el drenaje quirúrgico con o sin colostomía de acuerdo a la existencia o no de obstrucción intestinal. En el estadio 3, peritonitis generalizada purulenta, el tratamiento ideal es resección, anastomosis y colostomía temporaria. Tratamiento opcional, resección y sin anastomosis. Y el tratamiento de necesidad, drenaje y colostomía. En el tratamiento de estadio 4, para peritonitis fecal o diverticulitis necrónica, el tratamiento ideal sería resección sin anastomosis, ¿ya? Opcional no existe. Acá es resección sin anastomosis, o sea, una jarma. No existe otra. De necesidad, de repente podemos hacer una colostomía y drenaje laparoscópico y acompañada de repalotomías programadas. ¿Ya? Esa puede ser una necesidad, ¿no? Cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, ya está en sepsis severa, en shock séptico. ¿Ya? Si se fijan acá, el tratamiento ideal, el tratamiento opcional, el tratamiento de necesidad. El ideal sería el de arriba, ¿no? El que nos gustaría hacer resección, anastomosis, colostomía temporaria. Pero opcional, si es que el paciente está bien nutrido y no está tan resección sin anastomosis, pero bien difícil. La gran mayoría de pacientes acá en el Perú, acá en nuestra población, se abren. Ustedes van a ver que la gran mayoría de obstrucciones intestinales nosotros en el hospital les hacemos colostomías. Muy poco en pacientes se hace anastomosis primaria, ¿no? Tiene que ser paciente que esté bien, tenga buena nutrición, que tenga pocas enfermedades adyacentes. La gran mayoría son pacientes de mayor edad, ¿ya? Ay, perdón. Creo que eso es todo, las propuestas. Sí, eso es todo. He tratado de resumir. La gran mayoría se va a presentar en el colon sigmoides, ¿ya? Pero hay también esta enfermedad en el colon derecho, ¿ya? Pero no se da en este tipo de población, se da en la población asiática. Por eso no les he presentado, mayormente es en población asiática, en el colon ascendente, ¿ya? En el colon derecho. Sí se ha visto, pero en población asiática, donde pueden desarrollar divertículos. La gran mayoría en Latinoamérica y en América, en toda Europa, es los divertículos en el colon sigmoides, en el lado izquierdo. Bien difícil en el derecho. ¿Ya? Eso es todo, chicos. Por favor, vayan a estudiar. ¿Qué hora es ahorita? 8:41. ¿Qué sábado? ¿Quién dice jugar? No, a estudiar se van a ir. Es el lunes su examen, ¿no? Ok, chao, nos vemos, vayan a estudiar.